A ver, pensemos en esto por un segundo. Un proyecto que genera millones y millones en ingresos cada año, pero que al final del día resulta ser un fracaso financiero. Suena contradictorio, ¿verdad? ¿Cómo es posible algo así? Bueno, vamos a desglosarlo. Ok, primero lo primero. ¿Qué es un proyecto Greenfield? Es literalmente empezar desde la nada. Imaginen un terreno baldío, un campo verde, y ahí se decide construir una fábrica. No hay nada previo. Esto, claro, implica una inversión inicial brutal y, por supuesto, muchísima incertidumbre. Es la definición perfecta de alto riesgo, alta recompensa. Para poder entender cómo se evalúan estos monstruos de proyectos, hay que ir paso a paso. Así que empecemos por el principio. El desafío de arrancar de cero. Y aquí está la pregunta del millón. Cuando se van a invertir cientos de millones de dólares en algo que va a tardar años en madurar, ¿cómo se puede saber hoy si esa apuesta va a valer la pena? Claramente no se puede adivinar. Se necesita un método, una brújula. Y esa brújula, ese método, es el plan financiero. La herramienta clave que usan los analistas para intentar ver el futuro y evaluar estas inversiones es el análisis de flujo de caja. Para saber cuál es el dinero real, el efectivo contante y sonante que genera un proyecto, el proceso se puede simplificar en 4 pasos. 1. Calculamos las ganancias antes de impuestos. 2. Aplicamos los impuestos, obvio. El paso 3 es clave. Sumamos de vuelta esos costos que no son salidas reales de dinero. Y finalmente, el paso 4, restamos las inversiones. Suena un poco técnico, pero ya vamos a ver cómo funciona en la práctica. Y para entender el paso anterior tenemos que hacer una pausa en la depreciación. A ver, piensen en el desgaste de la maquinaria en una fábrica. Contablemente, eso es un gasto que reduce la utilidad y por lo tanto los impuestos que se pagan. Y eso es bueno, pero lo fundamental es que ese dinero no sale realmente del bolsillo de la empresa cada año. Por eso, después de calcular los impuestos, hay que devolverlo al flujo de caja. Así tenemos una imagen real del efectivo que se genera. Muy bien, con la teoría más o menos clara, vamos a lo bueno. Pongamos un proyecto a prueba. Vamos a analizar un caso hipotético para ver si los números dan para darle luz verde o no. Empecemos con la cifra que asusta un poco, 300 millones de dólares. Esa es la apuesta inicial, todo el dinero que hay que poner sobre la mesa antes de ver un solo centavo de ganancia. Ahora, el plan es que este proyecto funcione durante 5 años. Después de eso, termina su vida útil. La gran pregunta es, ¿son suficientes 5 años para justificar semejante inversión? Aquí es donde la cosa se pone interesante. Las proyecciones muestran ingresos de 180 millones de dólares por año. A primera vista esto parece una máquina de hacer dinero. Bien, esta es la radiografía del proyecto. Los números con los que vamos a jugar son ingresos de 180 millones anuales, costos operativos de 110, una depreciación de 20 millones y una tasa de impuestos del 27%. Con esto sobre la mesa ya podemos empezar a hacer los cálculos. Y los primeros cálculos lo confirman. El proyecto genera un flujo de caja positivo. O sea, entra más dinero del que sale desde el mismísimo primer año de operación. Muchos se detendrían acá y gritarían, ¡éxito! Pero, ¿es esa realmente toda la historia? Bien, llegamos al momento de la verdad. ¿Cuál es el veredicto? Veamos cómo se traducen todos estos números en una respuesta final, en un sí o un no. Entonces, acá estamos. Después de 5 años de generar efectivo, con unas proyecciones que parecen súper sólidas. La pregunta ¿es este proyecto una buena inversión? ¿Deberían los inversionistas firmar ese cheque de 300 millones? Y acá llega el primer golpe. Para dar un veredicto usamos el valor actual neto, o VAN. La idea del VAN es simple pero poderosa. El dinero hoy vale más que el mismo dinero en el futuro. Entonces, al traer todos los flujos que se esperan a su valor presente, el resultado es de casi 14 millones y medio de dólares negativos. ¿Qué significa esto? Que el proyecto no solo no genera la rentabilidad mínima que se esperaba, sino que en dinero de hoy destruye valor. Es una pérdida neta. El problema se ve todavía más claro acá. La tasa interna de retorno, la TIR, que es la rentabilidad real del proyecto, es de 8.52%. Pero, ¿qué pasa? Los inversionistas exigían un mínimo del 10% para justificar el riesgo. Simplemente no llega a la meta. No es suficiente. Y acá, el último clavo en el ataúd, el periodo de recuperación. Se necesitan 5.14 años para recuperar los 300 millones de dólares iniciales. El problema es que la vida útil del proyecto es de solo 5 años. O sea, el proyecto termina antes de que siquiera se haya pagado a sí mismo. Entonces, ¿qué podemos aprender de todo esto?
En esta última sección vamos a ver por qué estos números importan tanto y cuál es la gran lección que nos deja este caso. La conclusión es dura, pero es muy clara. Aunque el proyecto generaba dinero todos los años, simplemente no era suficiente para compensar ese riesgo inicial gigantesco. No cumplió con la rentabilidad mínima del 10%, tardó demasiado en recuperar el costo y, lo más importante, en dinero de hoy representa una pérdida neta. Si hay una idea central, un concepto que hay que llevarse de todo este análisis es este. Ser rentable no es lo mismo que ser una buena inversión. El hecho de que un negocio genere ganancias no garantiza que el retorno realmente justifique el riesgo que se asumió para lograrlo. Pero, para terminar, una pregunta que abre el debate. ¿Existen situaciones en las que un proyecto que parece malo en los números, como este, podría de todas formas ser la decisión estratégica correcta? ¿Quizás para entrar a un nuevo mercado o para bloquear a un competidor? Esa es una pregunta que va más allá de la hoja de cálculo.